Bienvenidos a este nuevo episodio de Knockout, donde no se trata de perder el conocimiento, sino de ganarlo. El tema de hoy es mitologías mexicanas y por eso invitamos a la gran mitóloga, poeta, editora, defensora de los pueblos indígenas, Elisa Ramírez. Ya su coach, Luis David de Todos los Santos, está festejando la presencia de Elisa Ramírez, igual que todos nosotros. Y en la esquina opuesta tenemos a Federico Navarrete, historiador, antropólogo, que ha sometido a la historia mexicana a una revisión fascinante, una revisión crítica desde el racismo y la discriminación que forman parte de esta sociedad y de este Estado, hasta los acontecimientos del siglo XVI y más allá. Muchísimas gracias, Federico, y muchísimas gracias, Blanca Salces, por traer a Federico Navarrete, que es un gran conversador en este episodio. ¿Quién de ustedes quiere decirnos en qué momento hay que hacerle caso a un chaneque? En el momento Sobre todo en tiempo de lluvias. Ya, que no te lo esperabas, ¿no? Bueno, no, el asunto es que los chaneques son seres fantásticos, son dueños de la tierra, son emanaciones de la tierra. Hay que hacerle... Mira, le vas a hacer caso cuando te diga lo que te convenga, porque estás en otro tipo de sociedad que escucha de una manera distinta a los chaneques. Escuchamos en esta sociedad de una manera muy distinta a lo que nos habla desde lo silvestre, desde lo anterior, desde lo primitivo, desde lo primigenio, desde el mito, desde el relato fundacional, que es a donde pertenecen los chaneques, todos los fantasmas, todos los seres, todos los dueños, todos los nahuales, y las deidades y los seres creadores, los seres formadores. Porque los chaneques son anteriores a la religión, impermeables a la religión y maldosos de por sí. El mito nos sigue hablando, el mito está vivo en una sociedad como la nuestra. El mito está vivo, pero muy mal interpretado, muy mal usado, muy mal. Mira, el mito, que se refiere a cosas muy específicas, a tiempos específicos, en lugares específicos, se ha desprendido de un mito una enorme cantidad de cuentos, de creencias, de rituales, de ceremonias. Es decir, los chaneques nos hablan, si es en tiempo de lluvias, porque a los chaneques y a los dueños les vamos a pedir agua para que llueva en una milpa. Entonces, eso puede estar mezclado con algún santo, puede estar mezclado con alguna ceremonia política, pero tiene un tiempo donde transcurre, tiene un lugar donde transcurre, tiene un territorio donde tiene significación. Fuera de ese territorio no es más que un asunto de narración, un género literario o una falsa verdad, ¿no? Entonces, no vas a pedir lluvia, perdón que lo diga, en el Zócalo de México, ¿no? En donde lo que pedimos es coladeras que drenen la lluvia, ¿no? Más bien, entonces... Aquí pedimos que no nos escondan los juguetes, ¿no? Que no nos escondan las cosas, que aparezca ese... Estos son otra clase de duendes, porque todo se mezcla con todo. Una de las cualidades de las cosas que no son científicas o que son mitológicas o que se desprenden de un mito, es que se pueden combinar de muy diversas maneras, son muy permeables, no son como la verdad, no son como la ciencia, no son como la política, no son lo categórico, son muy maleables y se juntan y se mezclan y se arman. No se inventan, pero pueden convivir con bastante facilidad duendes con chaneques. Federico, vigencia del mito. Yo creo que Elisa acotó muy bien que los mitos, los grandes relatos de origen del mundo y que nos explican cómo es la realidad, pues tienen su vigencia en ámbitos sociales particulares, ¿no? O sea, finalmente tienen su vigencia en las realidades concretas que explican. Y los mitos, bueno, desde luego están los grandes mitos religiosos que pretenden explicar la creación en su totalidad, pero la mayoría de los mitos de los pueblos indígenas de México son mitos muy específicos, hablan del origen de la comunidad particular. Por ejemplo, en Yucatán, cada pueblo tiene la historia de cuando Jesucristo pasó por ahí y que plantó tal ceiba, y la ceiba que se ve muy grandota es la que plantó Jesucristo, y que el cenote fue que Jesucristo hizo un hoyo para que la comunidad pudiera tomar agua, y el pozo, y así sucesivamente. Entonces tienen esa vigencia local,
Y como tal, como las realidades locales se están adaptando continuamente, pues los mitos se están adaptando a esas nuevas realidades. O sea, incorporan cosas nuevas. Por ejemplo, los huicholes que les construyeron la presa de la Angostura hace poco más de 20 años, ahora ya en su mitología la presa de la Angostura existe desde siempre. Es una de las creaciones originales del cosmos porque ya fue incorporada a este contexto social, ¿no? que es el que le da sentido a los mitos. Entonces, definitivamente tienen valor. Y por otro lado, yo creo que en nuestra vida urbana, quizá Elisa no esté de acuerdo en que yo hable que son esos mitos, pero yo me acuerdo haberle pedido a un taxista una vez que me llevara a Xochimilco y que me dijera, no, es que ya es de noche y allá en Xochimilco hay nahuales y pues la verdad yo no... pues no me gusta ir a Xochimilco. Sí hay, tenía razón. Y entonces, y también en Milpalta hay un montón de historias de nahuales y siempre tienen esta cosa tan sabrosa de, bueno, yo no lo vi, pero por ahí lo oí y luego me dijo fulanito que seguro era, y así un poquito el rumor que es la origen de muchas mentiras, también es una manera en que los mitos sobreviven. Yo hace unos años escribí una novela que se llamaba Nahuales contra vampiros y me invitaban a la televisión y hablábamos de los nahuales y no sé qué, y siempre a la salida alguien del foro se acercaba y me decía, en mi pueblo sí hay nahuales, ¿eh? Me contaron de un nahual y así. O sea, porque finalmente ahí están en ese mundo del make-believe, de puedo creer esto porque me lo contaron, pero yo no lo garantizo, pero siempre es sospechoso. Y desde luego siempre llegan los realistas y dicen, no, eso no es cierto. Pero eso nunca va a convencer a nadie de que a lo mejor no fue un nahual, ¿no? No, y al final no sabemos quién gana, el nahual o el vampiro. Cuando uno escribe eso es cuando se usa el disque. A mí no me consta. Disque dicen que dijo, ¿no? Entonces, a mí no me consta. Pero de cualquier manera, el mito, además de que, mira, cuando los mitos son absolutamente rígidos, por ejemplo, entre los Quiligua, lo que hacían era sentarse durante muchísimas noches a cantar unos cantos y que duraban y que a la hora de ir cantando iban recreando lo que iban diciendo, la palabra era la que iba formando el mundo. Se acabaron los cantadores, se acabaron los quiliguas, se acabaron los hablantes, se acabó el mito. Entonces, lo único que nos queda es lo que recogió algún antropólogo, un par de antropólogos en estas etnias en vías de extinción, que ya no tienen hablantes, y de pronto eso es lo único que nos queda, el relato. Pero el mito es más que un relato. Exacto, el mito no es un relato. Y disque, como tú dicen, disque, la palabra chaneque, en náhuatl significa el que vive en lugares horribles, que bien puede ser la casa. Son esos seres que tienen esta altura como de 1 metro, son increíblemente traviesos y han luchado, yo no sé si sean aliados o no, de los nahuales, los chaneques. Pero eso lo podemos ver en nuestro siguiente episodio. Dijo en el siguiente episodio... Deja eso, ¿quién ganó? Sepa, pero estuvo buenísimo. Arrancamos nuestro segundo round de este episodio dedicado a la mitología mexicana. ¿Qué animal se encuentra en la luna y por qué razón? ¿Quién de ustedes quiere contestar? Por supuesto que el conejo, pero no es universal. También puede ser el coyote, pero no es universal, también puede ser un huérfano. También puede ser una muchacha que se escapó y que cuando se la come el que la viene persiguiendo, tiene sangre y es un eclipse, porque la luna es hembra. Entonces, ni siquiera es un conejo, es una coneja. ¿Cómo llegó allá? Esto es una de las cosas que más se ha discutido, es si el cuento del conejo y del coyote es un cuento, es un mito, o si es mexicano siquiera. Es un cuento de los más difundidos. Ha sucedido una cosa muy, muy bonita con ese cuento, porque se le incluyó como el cuento indígena por excelencia en los libros de texto gratuito. Entonces, en lugares en donde ya no se contaba esa historia, se vuelve a contar, se vuelve a rearmar y se vuelve a hacer. Y además es un cuento que puede ser para niños, y tienes desde el coyote más vegetariano y más políticamente correcto, hasta las peores violaciones, acosos, violencias espantosas que le pueden hacer uno al otro. Pero también eso varía. En Estados Unidos, por ejemplo, el que es el maldoso y el que hace todas las maldades y el que hace todos los daños no es el conejo, como en México, sino el coyote. Lo que no varía
El núcleo duro de este relato es la subversión de una cadena alimenticia, la reivindicación de la presa en contra del predador, la astucia en contra de la inteligencia, la maña en contra de la fuerza, bueno, pues vamos a ver, buscarle el modo en contra del coyote, que además el coyote, si no se detuviera a escuchar las razones del conejo y nada más procediera como un coyote común y corriente a comérselo, otro gallo nos cantaría y no habría toda esa narrativa. Yo también recordaría que la idea del conejo en la cara de la luna tiene un origen que también se repite en muchos pueblos indígenas, que tiene que ver con dos cosas, que tanto el sol como la luna, los que ahora nos iluminan, eran anteriormente hombres que se transformaron por medio de un ritual. Hubo una ceremonia, pues la ceremonia más conocida es la que supuestamente se realizó en Teotihuacán con la creación del quinto sol, y entonces los hombres se echan a la hoguera y se transforman en sol. Y el problema es que hay dos soles. En el relato náhuatl de la creación del último sol en Teotihuacán, se echa primero el hombre humilde, el hombre sencillo, el hombre enfermo, Nanahuatzin, y se convierte en el sol, y luego el hombre rico, el vanidoso, que no se había atrevido a echarse al fuego antes que él, se lanza en segundo lugar y se convierte en otro sol. Y entonces ahí hay un problema de que hay dos soles, y entonces se le avienta el conejo, se oscurece la cara de la luna para que no sea igual al sol. Los tzotziles de Chiapas tienen versiones parecidas en que a la luna se le quema la cara o se le hace algo para que no brille tanto como el sol. Entonces ahí hay dos cosas que son, uno, que los dioses en realidad son hombres transformados, que es una idea muy frecuente en Mesoamérica. La idea de que los dioses y los hombres son completamente distintos no es una idea, es una idea que viene más bien de Europa y por ahí. Aquí en Mesoamérica siempre los hombres se hacen dioses, los dioses se hacen hombres, no es tan fácil hacer esa distinción. Y por otro lado está la cuestión de género. Finalmente, si la luna es mujer, es porque fue hecha brillar menos que el hombre. Podríamos decir que ese es un mito del origen del patriarcado, de por qué los hombres mandan, por qué brillan más y porque cometieron un acto de violencia que oscureció a la luna. Ese es el mito. Yo estoy hablando del cuento. Entonces, una de las maneras en las que el mito vive es desgajándose en cuentos, ¿no? Desgajándose en creencias, desgajándose en saberes, en conocimientos. Si este cuento, que se supone que es africano, o que se supone que vino con los españoles, que es el cuento de la picaresca del siglo XVI, fue adoptado por todas las comunidades, es porque es el eco de aquel mito, porque es algo ya conocido, ¿no? Entonces, todas las narrativas y todos los santos y toda la mitología europea pegó aquí como historias, como relatos, porque tenían congruencia con lo que ya se pensaba, ¿no? Sí, por ejemplo, la idea de un dios que muere y resucita, que es como surgió el sol. O sea, un hombre se arrojó a la hoguera, murió quemado en la hoguera, pero resucitó, o bueno, se transformó en sol. Pues por eso Cristo se asocia con el sol en Mesoamérica, porque es un ser que murió, que era medio humano, que murió y que se transformó en un dios. Entonces se parece a Nanahuatzin, se parece a los hombres del tiempo primigenio. Porque es la que señala los menstruos de las mujeres que duran los ciclos 28 días, ¿no? Sí, pero aquí yo ya me estoy viendo del mito al Me Too, porque lo que dice Federico es un poco violento, ¿no? La luna brilla menos porque es mujer. O sea, ¿esa violencia de género viene desde entonces? Desde siempre, sí, por supuesto. Nunca hubo un espacio en donde yo no estaría de acuerdo que desde o sea, siempre. ¿no está incorporada en bueno, otros mitos? Es la Sí. izquierda, no es la derecha, es una dirección, es el sol que se pone, no el sol que nace, es lo de abajo, no lo de arriba. En fin, es supuestamente... Así es, digo, perdón, pero así es. El decir que la luna es femenina y el sol es masculino no implica que el sol sea hombre como son hombres los varones o que la luna sea mujer como son mujeres las personas. Porque cualquier persona tiene elementos masculinos y femeninos. O sea, para poder estar sanos tenemos que tener un equilibrio entre nuestras fuerzas masculinas, solares, calientes, que nos dan energía, y las fuerzas que se asocian con lo femenino, que son más bien lunares, terrestres, frías, y que nos dan continuidad. Entonces, si fuéramos solo energía, nos quemaríamos. Si fuéramos solo frío, pues nos moriríamos. El chiste es tener los dos elementos, y la vida surge justamente de la continua interacción entre lo frío y lo caliente, entre lo masculino y lo femenino, entendidos como conceptos abstractos, no necesariamente como una cuestión de género. Lo que sucede con usted, compañera, es que está tratando
de extrapolar categorías contemporáneas a otros momentos, a otras culturas y a otras cosas. Se trata de principios, el bien, el mal, la izquierda, la derecha. No se trata de mujeres y de hombres concretos. No, pero se trata de Edipo y se trata de situaciones simbólicas que se repiten en relaciones. Pero la luna puede ser macho y hembra, pueden ser dos hermanos, pueden ser En dos el tiempo del personas. mito todo es proteiforme, todo es combinable, todo es quizá fluido, Elisa, no sé si me permite esa palabra. Y yo quería invitar hombre, humano, a nuestras animal. queridas amigas y amigos a el siguiente round de este episodio dedicado a mitologías mexicanas, donde probablemente, sin ningún tipo de certeza, sepamos si hay o no un ganador, porque yo lo que veo aquí es una extraña colaboración entre las esquinas adversas. Es muy difícil para mí. Una de las muchas versiones, ya no me atrevo a ir más allá, Quetzalcóatl, estando en esta tierra y gozando en ella todo un día, al llegar la noche sintió muchísima hambre. Y estaba buscando qué comer, salió la luna, las estrellas, y él, hambriento, se asoma, sale al campo y se encuentra con un conejo. Y el conejo le dice, si tienes hambre, me puedes comer. Yo para eso estoy. Quetzalcóatl estaba muy sorprendido por la compasión del conejo, lo toma y lo avienta a ese lugar maravilloso y luminoso que era la luna, y desde entonces el conejo habita allá. Esa es una versión. Estoy viendo los ojos de Lisa, los de Federico me atemorizan. Vayámonos entonces al siguiente round. Arrancamos el tercer round de este episodio dedicado a mitologías mexicanas. Y ahora nos desplazamos a un territorio muy distinto del que hemos estado pisando, y es el mito, ya no sabemos si es leyenda o fábula, de la planchada. ¿Lo conocen? Bueno, la planchada, que ya habla de plancha, y de la planchada nos remite a una discusión muy interesante del round anterior, que tiene que ver con el feminismo y los mitos. No sé si el más planchado, pero el mito más manchado que me enseñaron, y en términos de mentira, falacia, es que existía razas de seres humanos. Y me lo enseñaron en la escuela. Y hoy me dicen que... Y de alguna forma digo que es un mito en las dos formas porque nos ayuda a explicar un sistema ideológico. Exacto. Mito, a ideología. justificar. Existen, o sea, hay Homo sapiens, todavía hay neandertales, todavía hay australopithecus. No, en términos biológicos, todos los seres humanos que hay ahora en el planeta son Homo sapiens sapiens. Algunos de ellos puede ser que tengan algo de origen de Neandertal, otros puede ser que tengan algo de origen de otros homínidos, pero digamos que en los últimos 10.000 años, aparte los seres humanos se han mezclado tanto entre sí, que realmente por migraciones y por movimientos de todo tipo, que realmente no hay una diferencia biológica significativa entre los seres humanos, ¿no? 99.9% de nuestro genoma es básicamente O sea, ¿no idéntico. tengo que cargar con la culpa de que el Homo sapiens extinguió al Homo habilis? Bueno, eso, pues quién sabe, no creo, la verdad. No creo que el ser humano... O sea, por ejemplo, con el Neandertal durante mucho tiempo se hablaba de que el sapiens, en efecto, como era más inteligente que el Neandertal, porque son este tipo de narrativas que ahí sí diría míticas de la evolución. La teoría de la evolución biológica está llena de mitos de que supuestamente los que ganan la evolución son los mejores, y no es cierto, pues los que ganan la evolución son los que tienen más suerte y los que se saben adaptar mejor, lo cual no es una virtud, ni los hace ni más inteligentes ni más, simplemente los hace Son los que planchan mejor y entonces, ganamos. Pero se construyó este mito de que el Homo sapiens había extinguido al Homo neandertal, que es más bien tiene que ver con nuestras propias representaciones de la lucha por la supervivencia y este tipo de mitos, que ahí sí creo que sí son mitos, no sé si Elisa esté de acuerdo, del evolucionismo, y en realidad no, lo más probable es que se hayan mezclado entre sí, ¿no? ¿Y cómo repercute esto en la discriminación en el México contemporáneo? Lo de las razas es muy interesante porque decimos que es un mito, o sea, cuando alguien dice las razas son un mito, está diciendo no son verdaderas. Entonces, esa es una acepción de la palabra mito, ¿no? Mito como mentira. Coloquial. Y también tiene que ver con una cosa de que la ciencia siempre dice que la ciencia está en contra de los mitos, ¿no? El conocimiento científico que se supone que disipa mitos. Entonces decimos, las razas son un mito porque no hay diferencias biológicas, pero por otro lado, pues desde hace 500 años en México hemos distinguido
criollos, indios, negros y mestizos. Y pues desde hace 500 años la gente ha definido, y muchos grupos han definido su identidad como uno de esos grupos, ¿no? Entonces, pues las razas sí existen como una cuestión social, étnicos, como grupos sociales, aunque no sean grupos biológicos. Pero lo que es increíble es que a cada rato, por ejemplo, con el genoma, ahora se están buscando los genes indios, los genes... O sea, todo el tiempo estamos queriendo volver biológico lo que sabemos que no es biológico. Entonces, es como la raza siempre implica esta cuestión biológica que sabemos que no es cierta, pero siempre nos lleva, hablar de razas siempre nos lleva de alguna manera a la biología. Entonces, en ese sentido funcionaría como un mito porque sirve para definir una realidad. Aunque no habla no es una historia de origen ni nada por el estilo, como diría Elisa. Bueno, los relatos míticos, que como dijimos al principio, el mito es mucho más que relatos, es ceremonias, es rituales, es una visión del mundo, es una manera de acomodar las estrellas en el cielo, ¿no? ¿Por qué vamos a ver una osa? Porque, digo, se ve un kite, se ve un soplador, se ve una carroza, se ve un pollux, se ve lo que se quiere ver. Es lo que cuenta es el relato alrededor de esa distribución, ¿no? Entonces, en el mito no hay estas categorías de la bondad, la no bondad, lo correcto, lo no correcto. Están llenos de violaciones, de violencia, de estragos y de atrocidades espantosas, ¿no? Que nos explican un poco, también es el lugar en donde la olla, donde se metieron toda una serie de cosas incomprensibles, toda una serie de pulsiones que no se podían manejar, un poco un apaciguador, ¿no? Y esa necesidad de tener algo en qué creer, luego se transforma en religión, luego se transforma en formas de vida, luego se transforma en ciencia, luego se transforma en muchísimas cosas, pero es la atrocidad por sí misma, ¿no? Hacer a un Zeus que no tenga relaciones y que no viole a las mujeres, sean cisnes, sean ninfas, sean peces, era... Pues no, eran pero reflejos. es poliformo, el señor, ¿no? Y los celos de Hera, en fin, todas estas cosas son más bien como núcleos de vivencias, de experiencias, de emociones, pero no son ejemplares, ni son correctas, ni son para juzgarlas de acuerdo a toda una evolución del pensamiento y de la sociedad. Será completamente injusto pedirle al mito que sea cierto, que sea falso, que sea correcto. Pero tiene una función. Yo creo que una función del mito, no, quizá es para justamente ¿explicar? Ayudarnos a lidiar con aquello que no podemos entender. Sí, pues sí. O sea, sí. ¿por qué el mundo es como es? ¿Por qué el mundo es tan violento? Bueno, pues tenemos unos relatos, porque el mundo es muy violento, ¿no? O sea, nuestra realidad, estamos siempre amenazados por todo tipo de peligros. Bueno, pues los mitos nos explican cómo siempre ha sido así, de alguna manera. Sí. Hay una contradicción de género, o sea, estamos divididos. No todos, pero o sea, hay como los dos grandes géneros, masculino y femenino. Bueno, pues el mito nos explica un poco cómo pudieron haber surgido esas diferencias. No nos da una respuesta y no necesariamente es una respuesta moral en el sentido de que sea bueno o malo. Simplemente es la manera en que tratamos de entender aquello que en el fondo está más allá de nuestro entendimiento. Ese es el mito. No nos da una respuesta, como tampoco la han dado ustedes en este... Pero podremos vivir con ello, que es lo que La sí nos planchada da. es un mito que surgió en el Hospital General de la Ciudad de México y era una enfermera. Era una enfermera bellísima, bellísima. Y un día que llega un doctor a operar, ella dice, este médico es el más insoportable de todos los que han entrado a este hospital. Nunca me voy a poder llevar bien con él. Pero esa noche estaban operando a alguien que tenía una bala en la pierna, estaba herido de bala. Y cuando ella se da cuenta que tiemblan sus manos, dice, este es un signo de enamoramiento. Descubre que está enamorada de Joaquín, ella se llamaba Eulalia, de Joaquín, el médico, y Joaquín, el médico, estaba por casarse en Guadalajara. Entonces, a la noche siguiente, él se va a su boda y ella se queda esperándolo hasta que otro médico residente le dice, fue a casarse a Guadalajara. Entonces, ella, desesperada, se suicidó y habita en el Hospital General desde ese instante. Eso es lo que dizque el mito de la planchada. ¿Cómo que ¿Qué la es que? Más que dizque, ¿qué es que? Me dijeron que alguien le contó a... ¿La planchada porque así le decían a las enfermeras? Porque era muy bonita, muy elegante. Muy bien Sí, siempre planchada. estaba muy bien Ah. planchadita. Planchada. No, pues jamás. Pues con este tercer round
Y con esta increíble victoria alcanzada por Elisa y por Federico, nos despedimos. Todos ganan. ¿Qué es que sí?